Ya estamos aquí de regreso y en esta ocasión de lunes, pues no está Héctor Amaya, pero siempre se preocupa por tener aquí a alguien muy profesional, en este caso Luis Sánchez. Te agradecemos muchísimo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Laura, muchas gracias. Pues aquí, mire, estamos ya platicando en los comerciales sobre pues el tema que nos trae, que tiene que ver pues con este aumento del salario mínimo, pero el impacto, ¿cuál sería? Sí, sobre todo el impacto fiscal, ¿no? Porque la verdad que el aumento del salario mínimo va a tener impactos a nivel económico, el impacto también a nivel contribuciones, el impacto también que tiene sobre las empresas, sobre todo aquellas empresas que manejan mucho personal, ¿no? Y hablábamos en partes pasadas, en entrevistas, hablábamos de este tema, ¿no? De cómo el gobierno actual lo que busca es ahorita tratar de que haya más ingresos por otros conceptos que no se acostumbraban, ¿no? Por lo regular se atacaba directamente al empresario con el aumento de los impuestos o a cualquier persona, ¿no? Cualquier contribuyente, cuando había nuevos impuestos, cuando aumentaban las tasas, disminuían las bases y todo esto, pero ahora como que va con jiribilla, ¿no? Como decimos, la manera de obtener nuevas contribuciones, y lo comentábamos, ¿no? El aumento de los salarios mínimos, pues a final de cuentas tiene una repercusión. Uno, pues en materia fiscal sabemos que las contribuciones de seguridad social, ¿no? Como aumenta el salario mínimo, se toma como base para hacer las retenciones a los trabajadores de los impuestos que tienen que enterar ellos, tiene un aumento. Esto como consecuencia también económica, pues obviamente como las empresas estas que manejan gran parte de personal también producen, pues hay un aumento en el precio de los productos que están poniendo en el mercado, y obviamente esto también trae una repercusión en la cuestión del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque el mismo trabajador va a ir a gastar el dinero. Entonces, cuando gasta dinero el trabajador, le retienen el IVA, y obviamente ese IVA va a aumentar por efectos del aumento de los precios que trae como consecuencia. Entonces, todo va como de origen trayendo cierta consecuencia en la cuestión del pago de los impuestos y las contribuciones que está recibiendo el Estado, ¿no? Por esto. Alguien tiene que pagar por este aumento. Ahora, yo me pregunto, cuando se queda, sabemos que de entrada se tenía que dar un aumento, porque, y lo hemos visto en este gobierno federal, pues se ha hablado, ¿no? De cómo ha aumentado ese salario, cómo estaba y cómo está en estos momentos, y realmente había mucho rezago en esta parte del salario mínimo. Eso es muy positivo, pero también se ha hablado la otra parte de que hubiera sido bueno que se le aumentara por parejo a todos los trabajadores, no nada más a los que ganan el salario mínimo, porque de alguna manera pues sí, aumentas el salario mínimo, pero el otro trabajador que gana un poquito más o que gana más, pues se queda estancado. Entonces va a decir, bueno, como bien dices, aumentan los precios, pero al final ese trabajador que se queda estancado, pues para él sí le va a repercutir, ¿no? Este aumento en los precios, porque dice, pues yo me quedo en las mismas, no, no tengo este aumento. Y por el otro lado, pues había dicho el gobierno federal que no iba a aumentar. En esta ley de ingresos, pues no se veían aumentos propiamente ni impuestos, pero lo estamos viendo de otra manera, cómo están ganando el ingreso. Sí, claro, pues se veía mucho los primeros problemas laborales. Hay que recordar que antes de 2019 el salario mínimo general del Distrito Federal está establecido en 88 pesos. Ahorita ya estamos llegando a los 248 pesos el salario mínimo general. Aquí en la frontera ya llegamos a los 375 casi pesos en la entrada en vigor para enero, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en materia laboral? Y lo analizábamos los abogados que nos dedicamos a esta área, porque teníamos que cubrir varios aspectos, ¿no? El nivel laboral, el nivel fiscal, el nivel económico y todo esto, y los laboralistas pues sí hablaban de este tema, ¿no? Oye, de repente empieza a aumentar el salario mínimo y ahora alcanzó al siguiente que está en el nivel salarial, pero a él no hay obligación de subirle el salario, porque el salario mínimo es para aquellos que ganan el salario mínimo, a ellos se les aumenta, pero empiezan a alcanzar a aquellos que no ganaban el salario mínimo, y ahora tenemos un problema laboral. Y esto tiene mucho que ver con los contratos que manejan las empresas, ¿no? Ver cada cuánto iba a haber un aumento salarial. Hay empresas, por ejemplo, como maquiladoras, esto que manejan contratos colectivos de trabajo, que también se estipula un aumento salarial. Entonces hubo varios problemas. Lo vimos cuando se dio el primer aumento salarial. Empresas allá en Monterrey empezaron a cerrar y dijeron se iban a ir. ¿Por qué? Porque empezaron a tener ese problema del escalafón en materia laboral que se da en las empresas, y que de repente ya alguien que tenía el salario mínimo ya empieza a alcanzar un profesionista, ¿no? En el salario que obtenía. Y el profesionista se le va porque dice, pues no me conviene, ¿no? Así es, dice, ¿no? Y los contratos colectivos de trabajo, ¿no? Que se estipulaban, oye, tenemos que hacer un reajuste en el contrato colectivo de trabajo porque esto va a impactar
los trabajadores y los sindicatos, como lo conocemos, pues obviamente va a haber un problema porque aquí ya empiezan a defender no nada más el derecho de los que ganan el salario mínimo, sino el derecho de todos los trabajadores que forman parte de ese contrato colectivo de trabajo y de los sindicatos. Entonces empezó a haber varios problemas laborales ahí y todo esto, ¿no? Y sumémosle también la problemática que le trae el aumento de, como comentaba, ¿no? Porque hay que recordar que las retenciones en materia de contribuciones de seguridad social son una obligación tripartita. Sí. Esto le afecta no nada más al trabajador, le afecta también al empresario, que también tiene que dar su aportación patronal, y también al Estado, porque también el Estado tiene que dar su aportación gubernamental en relación a estas contribuciones de seguridad social. Entonces, sumémosle también que al parecer, ¿no? Digo, es el caso particular de aquí del estado de Baja California, desde 2020 ha habido aumento al impuesto sobre nóminas, que es un impuesto estatal, es un impuesto local, y ese impuesto, a final de cuentas, ha sufrido varias modificaciones a través de decretos que le llaman la sobretasa, ¿no? Justificándola en un fin extrafiscal, diciendo que iba destinado para la educación y todo esto. Ahorita que comentábamos el tema del impuesto sobre nómina, pues muchos de los temas que se han hablado sobre esto, analizando la constitucionalidad, era decir, oye, se tuvo que haber hecho en la ley la reforma, porque se hace a través de un decreto, una sobretasa, y ya estamos hablando de una tercera sobretasa en estos tiempos que se pueden hablar, y obviamente esto también repercute. ¿Por qué? Porque son contribuciones, son impuestos que se tienen que pagar, impuestos locales que también van afectando a la misma base que es el impuesto que tienen, digo, el impuesto, el salario de los trabajadores, que es el impuesto sobre nómina. Es una contribución de seguridad social, es un impuesto sobre nómina, son dos contribuciones diferentes, y obviamente también va a haber un aumento. ¿Qué sucede en estos casos o a qué le tira el gobierno con este tipo de reformas o decretos? Pues obviamente también a la defensa de los empresarios, a la defensa de aquellos que tienen la capacidad, ¿no?, de acudir, porque nos ha tocado casos que de repente por la cuestión de la sobretasa y los aumentos salariales se le viene una carga fiscal a una empresa del 300%, 400%, y dicen, pues imagínense el tener que cubrir esto de un año a otro en el cambio, que si bien es cierto, cuando se hizo el análisis al principio por la CONSAMI, que era la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y con, obviamente, tuvo que intervenir aquí los organismos empresariales y gobierno, por lo que se buscaba es que se hiciera paulatinamente, no de golpe, porque de golpe era, aunque fue más del doble, o el doble más o menos el aumento en el primer año. Ahorita estamos hablando de un aumento del 20% para este año que entra, y entonces el impacto pues que trae económico para las empresas también es ¿no? Sí. Y como te comentaba, a final de cuentas hay otro impuesto que es el impuesto al consumo, y si los precios aumentan, el impuesto al consumo pues también se ve grabado. Digo, de algún lado tiene que sacar el gobierno federal, ¿no?, el dinero. O sea, eso de que no hay aumento en la ley de ingresos, pues efectivamente no se estipuló dentro de la ley de ingresos, pero esa es la parte que a veces decimos o no nos explicamos. Digo, así que los expertos, los economistas son los que lo van a explicar, o como los fiscalistas. Esas, bueno, no le quiero llamar trampas, no, pero a lo mejor esas estrategias que usan para poder de alguna manera obtener este dinero, y que pues bien sale de este impuesto sobre la nómina. Ahora que están aumentando el salario mínimo, que decimos y repetimos, se tenía que hacer porque duró rezagado mucho tiempo, pero cómo le repercute al resto de los trabajadores. Y siempre se ha dicho, por aquí, ejemplo, aquí en Baja California, que rara empresa pagaba el mínimo, además, ¿no? Se decía mucho esto, y se hablaba, esto se presumía que incluso el sector maquilador, ninguna empresa del sector maquilador pagaba el salario mínimo. Entonces, quiere decir, ¿cómo queda el ingreso pues de los baja californianos si ni nadie pagaba el salario mínimo, o nadie ganaba el salario mínimo aquí específicamente? Sí, claro, ahorita como me comentabas, ¿no? ¿Qué hacen esas empresas cuando se hace? Son estrategias legales, obviamente todo esto es de manera legal. Tratan de justificarlo en algunas cuestiones, ¿no? En este caso, el salario mínimo, la justificación fue la inflación, ¿no? El control de la inflación que se venía manejando. Económicamente, pues no sabría hablarte yo en la cuestión de la inflación, ¿no? Nada más vemos las repercusiones que puede tener fiscales en la economía, pero a final de cuentas, pues hay que ver el tratamiento que va a tener, porque a final de cuentas la economía es un todo, y las contribuciones vienen a impactar de cierta manera a las empresas, al empresario, a la economía, y hay que ver el tratamiento que se le viene dando. En materia, por ejemplo, de impuestos sobre nómina, ahorita que hablábamos, tratan de justificarlo en un fin extrafiscal,
y obviamente pues hubo muchos medios de defensa que se interpusieron contra las sobretasas que ha habido estos años, ¿no? Algunos ventajosos que salieron adelante y otros que pues ahí siguen, ¿no? Pero en el Inter, si no hay una suspensión o si un empresario no se defiende en contra de estas estrategias, como decía, que pueden ser legales, pero hay que recordar que se tienen que justificar por parte del gobierno. No hablando del salario mínimo, no hablando de otros impuestos que también vienen a impactar directamente sobre ese aumento del salario mínimo, pues sí tiene que ver cuáles son las estrategias, porque hay que recordar que si uno no se defiende en contra de estas estrategias, pues va a tener que aguantarse como Aquí lo curioso es que bien dice, se tuvo que haber consultado a las cámaras empresariales. Digo, si se dan estos aumentos es porque hubo un acuerdo con cámaras empresariales, pero ahora bien dices, viene la repercusión en impuestos sobre la venta, sobre todo, o cuando vas y compras algo y eso te va a costar más caro. Aquí es una pregunta que no sé si tenga que ver, pero dicen, buenos días, una pregunta sobre el salario mínimo, porque muchas empresas están pagando con salario del centro de la República, o sea, aquí en Baja California, en Mexicali. Si nos puede explicar, por favor, el licenciado, pues digo, seguramente, no sé qué empresa tenga usted conocimiento o si usted trabaja en una que esté pagando con el mínimo del centro de la República, eso no está en la ley. Aquí tiene que ser el salario de la frontera. Sí, claro, tiene que ser la zona libre, que es como se establece por parte de los salarios mínimos que les comentaba, ¿no? Si uno trabaja aquí en la frontera o reside aquí en la frontera, tiene el derecho como trabajador a estar recibiendo el salario que se establece para la zona geográfica aquí del país. Sin embargo, pues como sabemos, hay empresas que a veces trabajan por ejemplo, con prestadoras de servicios, que a lo mejor esas prestadoras de servicios son de otra localidad o alguna estrategia que estén estableciendo por ahí, pues de manera legal, simulando, pudiéramos decir así, para efectos de poder estar pagando con el salario. En dado caso de que no exista una estrategia de ese tipo, pues sí ver, porque el derecho del trabajador ahí en ese caso sí es exigir el pago de que le corresponde según la zona geográfica. A ver, o sea, depende. Por ejemplo, el caso de que es una empresa y dice, es que mi matriz está a lo mejor en el centro del país y así es lo que yo pago, pero estás en la frontera. Tienes que adaptarte a lo que es en la frontera. Puede ser que ilegalmente estén adaptando el salario en base a donde esté el domicilio de la empresa, más no donde esté llevando a cabo sus actividades, ¿no? Y lo digo ilegalmente porque ahí sí habría que el trabajador exigir el derecho a que se le esté pagando el salario que le corresponde conforme a la zona geográfica donde está llevando a cabo su actividad laboral. De la zona geográfica donde se está haciendo la labor. Así es. No donde está la dirección legalmente, ¿no? Sino donde están trabajando y donde se podría poner ahí la queja, por ejemplo. Sí, para esto pues hay que acudir a las autoridades laborales, aquí en este caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la encargada de este tipo. En dado caso que hubiera una problemática entre el trabajador y el patrón, pues ya sabemos que también las juntas de conciliación y arbitraje son las encargadas de resolver o de limitar todo ese tipo de problemas que existan, ¿no? Cuando no se le están respetando los derechos a los trabajadores, ahí es donde pudieran ir ellos directamente, sin la necesidad de un abogado. Pueden ir directamente, ahí hay gente, mediadores, que se encargan de llevar a cabo un primer acercamiento con los patrones, ¿no? En dado caso de que existe esta situación. Pues viene ya el fin de año, será ya la cuesta de enero, esta tan famosa cuesta de enero que todos sabemos que nos afecta. ¿Por qué? Porque ya viene pues la parte donde ya nos entregaron aguinaldos, a los que les dan aguinaldo, cajas de ahorro y demás, y que hay que hacer muchos de estos pagos de impuestos. Viene el impuesto predial, viene cuando pues a veces se te pregunta si quieres pagar por los servicios en forma adelantada para ahorrarte. Y bueno, muchos gastos que también se verá reflejado evidentemente en esta parte de la inflación. Dicen, es que también vienen aumentos a partir del próximo año. Sí, claro, lo decía Héctor, creo que la vez antepasada estaba hablando Héctor sobre las empresas familiares y cómo deben de estructurarse, irse preparando fiscalmente para el cierre de ejercicio. También este tema del cierre de ejercicio, el ir previendo antes de que cierre el año toda la situación y sobre todo viendo el año, ejercicio fiscal en el que estamos ahorita, y viendo y proyectando el impacto que va a tener todo este tipo de modificaciones para el próximo año, ¿no? Los impuestos que tenemos que pagar. Ya empezamos en febrero con la cuestión de las nóminas para los contadores cuando empiezan a trabajar con todas las nóminas. Imagínense ahorita también con la cuestión de las contribuciones de seguridad social entrando el año, pues ya tenemos que ajustarnos porque el 1 de enero ya entra en vigor este aumento al salario mínimo y hay que ir ajustando toda la contabilidad y toda la cuestión de las retenciones y todo esto para que no nos agarre desprevenidos en esto impacta también, por ejemplo, las cuotas al IMSS que el empresario pues aporta. Sí, claro. A lo que es el IMSS. Va directamente a las cuotas al IMSS, ahí lo que pega.
pega, ¿no? Y indirectamente, como comentaba, pues a la hora del consumo se ve también en los precios, el IVA, todo esto, y obviamente si está grabado con ISR el ingreso que obtiene quien está llevando a cabo la actividad comercial, pues también va a tener una repercusión. Va a ser un año muy interesante que nos espera en el 2024 por todos estos cambios, todo esto que se ha modificado, el salario mínimo, el que llega al final un sexenio también donde se hicieron muchos cambios, otra forma de gobierno, pero además ese impacto que pudiera tener, y ahorita que hablaba del IMSS, por ejemplo, el IMSS Bienestar, toda esta universidad de los servicios que yo decía, bueno, el empresario es el que al final pues paga y aporta al IMSS para que sus trabajadores tengan un servicio de calidad, que al final de su vida laboral también tenga esta jubilación, esta pensión, y que vamos a ver, porque también esto tiende pues no a tener muchos recursos, ¿no? Actualmente. Sí, claro. Sí, vemos ahorita una problemática y lo ha sido por bastantes años. Una parte por las retenciones que había estado dejado de pagar el empresario por las estrategias que se utilizaban, ¿no? Que se vinieron abusando mucho, como eran las outsourcing y todas estas prestadoras de personal, donde ubicaban a su personal en otro tipo de sociedades que no pagaban impuesto, no retenían impuesto, no generaban antigüedad. Entonces el Seguro Social dejaba de recaudar y obviamente pues esto es pérdida de dinero para el Seguro Social, ¿no? Ahorita hemos visto en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la práctica hemos visto que ha estado tratando de ejercer otro tipo de facultades presuncionales para efectos de empezar a recibir contribuciones, ¿no? Porque las pensiones se han visto afectadas también por esta cuestión de que no se había estado contribuyendo correctamente en materia de seguridad social durante muchos años, yo creo que más de 10 años. Mira, aquí algunas preguntas. Dice una empresa, Agua Suprema, dice, se paga menos del mínimo y lo quieren completar con vales. ¿Esto es válido? ¿Es legal? El salario es salario, los vales es otra cosa. Sí, claro, es muy diferente los conceptos que se le dan por vales y todo esto. Contablemente también se maneja de manera distinta y fiscalmente también, ¿no? Hay que ver esa situación porque laboralmente, pues sí, el salario mínimo debe ser pagado en efectivo o a través de transferencia bancaria, y ya cualquier otra, pues digamos así, gratificación o a cualquier otra situación que esté recibiendo el trabajador que a lo mejor esté exenta, que por esa situación a lo mejor estén dando este tipo de vales. Porque no paga impuestos, no hay contribuciones y todo ya esto. nos vamos, pues nos quedaron aquí algunas preguntas, se las voy a hacer ahorita fuera de cámara para ver si nos las puede responder. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido esta mañana y responder algunas de las preguntas. Gracias a Luis Sánchez, licenciado Luis Sánchez, que estuvo con nosotros. Nos vamos a un corte y regresamos.